y la conciencia que nos une ahora nos comunica con un tipo que realmente yo quiero, valoro, admiro mucho. Él es biólogo y filósofo, o sea, es doctor en ciencias biológicas y es licenciado en filosofía, pero además es investigador del CONICET, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es integrante de Ciencias, Ambientes y Territorios, y además es un gran divulgador de los temas ambientales. Yo siempre digo lo mismo, esta doble profesión que tiene él de biólogo y filósofo hace que pueda unir el conocimiento, el saber explicar, el amor al saber, que es la filosofía, con su militancia ambiental o socioambiental. Y realmente, también lo decía en el sumario, es un gran divulgador por redes sociales, pero también en sus libros, en los que escribe como autor, como compilador de otros materiales, y un gran viajador, es una hormiguita viajera, porque donde lo invitan van y ahí habla. Así que bueno, toda esta presentación para decir que estoy hablando con un gran amigo y un tipo muy querido, Guillermo Folguera. Guille, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, un placer, un placer. La idea era hablar con vos, la verdad que podemos hablar de un montón de cosas, pero bueno, vos también participás en un programa de radio y sabés cómo es esto de encuadrar para poder organizar un poco la conversación y que nos ayudes a pensar juntos sobre este tema. Pensábamos hablar de algo que vos venís abordando en tus libros, en tus charlas, que es el extractivismo. Que planteado así parece un nombre raro. ¿Querés que le expliquemos un poco a la gente que no está tanto en el tema de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo? Bien. Justo hoy estaba leyendo acerca del origen de la palabra y aparecía Gudinas, ¿no? Hace unos años. Y en un intento, el extractivismo es una palabra paraguas. Es una palabra que de alguna manera muestra las formas que tiene el saqueo en los territorios. Y en este sentido, siempre es importante entender, como todo saqueo, qué formas toma dependiendo del momento y el lugar. Y es un saqueo muy particular porque en general tiene que ver con sacarle a la tierra, a los territorios algo, en general para grupos después que se van a ver beneficiados o bien por la venta de ese producto, o bien porque hacen manufacturas con ese producto, o bien por la mera especulación financiera. Entonces el extractivismo aparece, por ejemplo, hace 500 años con la llamada Conquista de América, que ahí ves un saqueo muy claro y un despojo territorial a los pueblos originarios, que por supuesto todavía se mantiene. Aparece en la forma del colonialismo en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Con esa triangulación, por ejemplo, mover esclavos de África a América Latina, y después el despojo que significó América Latina. Y aparece hoy en otra forma, que llamamos agronegocios, megaminería, offshore, fracking, minería de litio, plantaciones forestales. Eso brevemente es una de las formas de entrada a la palabra extractivismo. Y el tema es, ¿de qué manera? Porque estoy pensando en alguien que siempre tenemos algún llamado telefónico que dice, claro, ustedes no tienen celular, ustedes no andan en auto. Sí, el tema es, y decime si acá ponemos una línea de diálogo, ¿quién la hace? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿De qué manera tan violenta, no? Tal cual. O sea, ese reclamo, ese comentario, bueno, vos no hacés tal cosa, tiene algo de verdad. El primer punto, quizás para responderle, es ¿qué alternativa hay? ¿No? O sea, el segundo punto para responder es, en general el extractivismo no funciona tanto con la idea del mercado interno. Claro. Hoy no tiene que ver con eso. Por ejemplo, si a mí me preguntan la batería de litio que tiene, de hecho, mi celular con el cual estoy comunicándome acá, tiene unos pequeños gramos de litio. Y un auto Tesla o Volkswagen con batería de litio tiene en promedio de 6 kilos la batería de litio. Después es difícil dar esa discusión sin entender cómo funciona el mercado. El mercado arma, cuando a ustedes, por ejemplo, se les rompe el celular, lo que se les rompe en general son las cuestiones, o bien los cables, o bien el plástico. En general no se rompe la batería de litio y ni siquiera se agota. ¿Por qué? Porque el celular está atravesado con algo que hace décadas se llama obsolescencia programada, y es que está hecho
el celular para que como mucho te dure 3 años, como mucho. Entonces, no diría que el celular depende del extractivismo de litio. Por ejemplo, en el caso de litio, ¿no? El grueso, creo que el 70% de la exportación de litio en nuestro país se va a autos de batería de países centrales. Así que bueno, es una situación realmente complicada, porque además de última, el último comentario de esa persona que traía Ricardo en cuestión es, y bueno, tomate el micro y anda a ver los territorios, ¿no? Esas imágenes que está mostrando ahora. Claro, y el tema me diste pie para hablar de los territorios, porque de donde se saca eso, que ya dijimos, quien lo saca además son empresas extranjeras que se lo llevan, esto lo hablamos muchas veces aquí en el programa, dejando pasivos ambientales muy grandes, no generando laburo, no generando economía en los lugares, pero además de todo esto, que uno lo dice desde acá, pero nosotros en Santa Fe podríamos decirlo a partir de lo que son los cultivos, los transgénicos, la fumigación, pero en la mayoría de estos territorios la gente no está de acuerdo, es lo que se conoce como la licencia social, ¿no? Claro, ahí aparecen las deudas de nuestra democracia. No hay, mirá, inclusive puedo decir, antes de preguntarme si la gente está de acuerdo o no, no son proyectos que pregunten, son proyectos que se imponen. No hay mecanismos. Los mecanismos que hubo, que ahí uno recuerda justamente, por ejemplo, a Esquel, en 2003, ¿no? La consulta popular, claro, y hay algún mecanismo que se hizo en Misiones, pero después de entonces no hubo consultas públicas reales. Y eso habla de algo, habla de una deuda muy fuerte de la democracia. Y justo en estas horas donde Milei anuncia muy suelto de cuerpo que habló con el gobernador de Mendoza y que van a eliminar o van a intentar eliminar la ley de glaciares, uno ve eso, y ni más ni menos los glaciares, estamos hablando de una fuente de agua para todas las provincias andinas, es básicamente la fuente de agua principal. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Dónde está la consulta pública? ¿Dónde aparece la democracia que verdaderamente pregunta? Yo creo que discutir estos temas es discutir qué democracia tenemos, ¿no? Pero además, en las pocas veces que se llevaron a cabo, se plantearon esas consultas, vos bien mencionabas Esquel, Loncompue, algo parecido en Misiones, el resultado fue adverso a estos emprendimientos. Tal cual. Y no solo en Argentina, ¿no? Claro. Hace poquito hubo dos consultas, por ejemplo, en Ecuador, y también resultados aplastantes, ¿no? En general estamos viendo resultados de 80% de rechazo, porque además lo que está en juego, cuando empieza a circular una información verdadera, y acá es donde uno empieza a plantear qué efectos tienen, prácticamente todos estos proyectos tienen los mismos efectos, que son ocupación territorial, entonces hay despojo de territorio de las comunidades, contaminación química, en general fracking, offshore, megaminería, agronegocios, son todos proyectos que contaminan fuertemente, depende del químico en cuestión, y en general son proyectos que usan agua. El fracking usa agua, los agronegocios, la megaminería son proyectos que usan una enorme cantidad de agua. Entonces, los efectos las comunidades lo ven en poco tiempo. Se le mueren los animales, se le mueren los pibes, se secan los cultivos que tienen. Entonces, es una enumeración de consecuencias comunes que realmente impactan y que lo que yo veo, justo ahora, en estas horas, a las 8 de la noche sale el micro para Viedma, voy a tener mañana un evento ahí en Río Negro, en el cual va a estar el secretario de Minería de la provincia de Río Negro, discutiendo, y Orlando Carriqueo, Lucrecia Wagner, gente en esos casos que valoro mucho. Y la pregunta que ya le quiero adelantar al secretario de Minería es, ¿vos estás viendo lo que está pasando en San Juan? La sequía que atraviesa hace años la provincia de San Juan, ¿realmente creen que es mala pata? No la tiene Mendoza y la tiene San Juan, ¿por qué? Bueno, hay algo ahí de los gobernadores en alianza con el gobierno nacional que han decidido acelerar y que evidentemente no están contemplando. Y hablas de el gobierno nacional, el gobernador de Mendoza, el ministro de San Juan, que son de diferentes partidos políticos, y entonces ahí caemos también en una frase que en el mundo ambiental solemos repetir: el extractivismo no tiene grieta, ¿no? No tiene grieta. Y el extractivismo es plan A, B y C de las provincias. Y ahí hacer un recorrido por el país es realmente impactante. Lo que está pasando, si querés, si tienen ganas, les comparto algunos de los últimos viajes. Veía la presentación muy generosa que hacías,
pero cuestiones que vi de primera mano, digo, Tierra del Fuego, que estuve hace 2-3 meses. Tierra del Fuego está avanzando con algunos proyectos impactantes, está avanzando con producción industrial de mejillones, las quiere expandir, quiere aprobar, modificar, derogar la ley que prohíbe las salmoneras, ni más ni menos, y tiene un proyecto ahí, frente a Ushuaia, que es un proyecto que amenaza de manera directa el principal glaciar que alimenta creo que 1/3 del agua de Ushuaia, que es el glaciar Martial, en ese caso con un proyecto turístico. Miren cómo toma diferentes formas, ¿no? Mejillones, salmones, turismo. Ahora voy a Viedma, a Río Negro, en ese caso por megaminería, y no solo megaminería, hay una amenaza muy fuerte de avanzar fuerte con energía nuclear. Algo que estamos hablando ya no de un extractivismo que afecta, no, los residuos nucleares, estamos hablando de miles de años. Estamos hablando para que se entienda. Hablamos de Mendoza, que tengo que ir a comienzo de diciembre. Mendoza, que tiene prohibida la megaminería, quieren avanzar muy fuerte con la minería de cobre. La minería de cobre se ufanan quienes la impulsan porque no usa cianuro, usa una enorme cantidad de agua a una zona que se sabe que muy rápidamente va a empezar a secarse los ríos. En Mendoza, que es un Catamarca. desierto. Es un desierto. Sí, digo, Mendoza está edificada sobre un desierto. Digamos, el agua ahí es fundamental. Tal cual, tal cual. Toda la puna. Hablabas de que estuve en Jujuy, llegué ahora el lunes. Jujuy, Salta, Catamarca con problemas de agua. Se está secando la laguna de los Pozuelos. Pero no es una manera de decir, se está secando la laguna de los Pozuelos, uno de los principales atractivos de Jujuy. La justicia catamarqueña reconoció que que los ríos se están secando por la minería de litio. No hicieron nada, siguen funcionando las empresas, en ese caso era Livent, que ahora es Río Tinto, una empresa británica, australiana y norteamericana. Y puedo seguir, no les voy a contar a ustedes lo que significan los agronegocios en la parte central del país. Las consecuencias están a la vista. No es que va a ocurrir en algún momento, no, es esto, la tragedia es esta. Esta es una pregunta que te voy a hacer seguramente muy inocente, pero necesito que la pensemos juntos. Después de todo este panorama, sabiendo que no es beneficioso, porque hablamos con los amigos de Hachal, hablamos con las producciones agropecuarias de la Pampa Gringa, hablamos con la gente en el norte con el litio, hablamos en el sur con también minería a cielo abierto y demás, y vemos que no genera beneficio. No es que esas provincias decís, bueno, pero ahí hay laburo, ahí se vive mejor, está bien, yo no estoy de acuerdo, pero alguien podría decir, bueno, hacemos pelota al ambiente, pero la gente, mirá cómo vive, no tenemos desocupación. ¿Por qué pensás entonces que los gobiernos ceden tan fácilmente a este tipo de acciones? Mira, voy a usar una palabra que nunca usé en una entrevista, que es, hemos pasado de las promesas de bienestar del 2002, 2005, cuando se expandía la soja transgénica, cuando se expandía la megaminería y el fracking, hemos pasado de esas palabras y esas promesas a una abierta extorsión. Lo que hay ahora es una extorsión, obviamente deliberada, muy fuertemente vinculada con lo que se conoce en términos de filosofía política como doctrina del shock, que es vos acogotás a una comunidad, la comunidad está desesperada y termina aceptando cosas inaceptables. Entonces, estuve, por ejemplo, en Mar del Plata, ¿no? Y vos decís, bueno, Mar del Plata, ¿cómo acepta el offshore cuando muy probablemente con el offshore haya derrame de petróleo y la principal fuente de ingresos hoy de Mar del Plata, que es el turismo, se puede ver amenazada? Turismo y pesca, porque ¿no? Tiene un nivel de... Y turismo y pesca, exactamente. Claro. Y porque tiene un nivel de desocupación altísima, porque la cantidad de gente que ves en Mar del Plata es infernal. Entonces, uno empieza a dudar si esta cuestión de tener de golpe al 40, al 50% de la población argentina caída, que no llega a fin de mes, no es parte de un plan también. No es parte de un plan de que vos con eso conseguís de golpe que tus proyectos se habiliten, que tengas una parte fundamental, y además agregale, escenarios que también, el caso Spert,
una de las cosas que mostró, por ejemplo, es que el narcotráfico, ustedes lo saben en Santa Fe con el tema de la soja, narcotráfico y extractivismo van de la mano. En el caso de Spert era ya obsceno, digo, estaba vinculado una minera creo que de Guatemala y el propio Spert tiene campos en la zona de Pergamino. Digo, ciclos que muestran también que la degradación social involucrada y el deterioro ambiental son aspectos de la misma moneda. Ahora, la observación, después de tantas décadas de extractivismo en la Argentina, demuestra que esa teoría del shock que vos decís y las promesas finalmente no ocurren, porque los niveles de desocupación y de falta de inversión económica en las provincias son iguales a antes de estos emprendimientos o peores. Tal cual. Lo que tenés, digo, si vos analizás, por ejemplo, el proceso sanjuanino, el proceso catamarqueño, por mencionar procesos que yo estudié y más o menos seguí, que además conozco de primera mano. El otro día, justo el lunes que llegué de Jujuy, me junté con el querido Aldo Flores, de la Asamblea del Algarrobo, que andaba acá por Buenos Aires. Lo que vos tenés son transferencias de recursos. Vos ves esas provincias, ves que donde antes había agricultores, hoy hay tremendos proyectos mineros, y como me decía, y nos decía una campesina de San Juan, con esta agua yo ya no puedo cultivar, esta agua que cultivaba mi abuelo. Si vos seguís, mira, otra provincia, Río Negro, lo que vos ves es cómo es que Allen, toda la parte del valle de Río Negro, está perdiendo las famosas chacras que cultivaban y que esas peras y esas manzanas. ¿Por qué? Es que de golpe avanza el fracking sobre esas zonas. Porque lo que vos tenés es un desplazamiento, una transición productiva y una concentración de la propiedad y uso de la tierra. Y genera sociedades más pobres, claro. Genera sociedades más dependientes, genera sociedades que comen peor, que viven peor, que se enferman de una manera. Digo, Ricardo, hay cuestiones que yo me formé como biólogo, que aprendí cosas y que ahora digo, no puede ser que el sentido común se haya girado. Digo, el cáncer era una enfermedad que podía tener base genética en edades tempranas, pero el cáncer tenía que ver con el envejecimiento celular. Claro. El cáncer tenía que ver con la vejez. No es natural. No es natural. Te estamos perdiendo, Guille. Que, ahí está, ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, dale. ¿Estamos bien? Ahora sí, dale, mételo. No, decía que el cáncer era una enfermedad vinculada con la vejez. Claro. Digo, entonces, ¿cómo es que se volvió natural la muerte de pibes de 9 a 11 años? Otro viaje que tuve, brutal, de los viajes más brutales que tuve, Tucumán. Visité 2 comunidades, Santa Lucía y Chilcas. Comunidades, en un caso enfrente de la plantación de limón, en otro caso frente a caña de azúcar y soja. En los 2 casos venían de enterrar pibes de 9 y 11 años. Digo, la última, Guille, yo leí La ciencia sin freno, ese libro maravilloso que inclusive estuviste presentando en Santa Fe, y no leí el último, que es Ontología del despojo, digo bien, ¿no? Sí, Ontología del despojo. Que me pareció muy interesante esa frase que tiene, un recorrido por los múltiples mundos que habitamos. Yo creo que ya está en Santa Fe, así que te dejo un ratito para que puedas hablar de tu libro. Primero me comprometo a mandártelo. Prometo ahora ponerme en marcha, ahora después te pido bien una dirección y te lo mando, así lo puedes tener. Ontología del despojo, si la ciencia sin freno de alguna manera se centraba en cómo este extractivismo tenía un correlato de una ciencia empresarial que teníamos que reconocer y que teníamos que discutir, no solo hacia el seno de la ciencia, sino con el resto de la sociedad. Ontología del despojo lo que intenta mostrar es qué está en juego, y en este sentido voy discutiendo diferentes entidades que aparecen en juego. Estamos en juego como personas, está en juego la comunidad, está en juego la naturaleza, pero también está en juego el pasado, también está en juego el futuro, también está en juego nuestra manera de sentir el mundo y poder corresponder con eso. Pero a esa descripción, que intento hacer un diagnóstico, le sumo el diálogo con las comunidades locales. Entonces voy tomando voces de comunidades locales, de referentes, que muestran alternativas, que de alguna manera
presentan, porque creo que es clave también en este momento que recuperemos no solo la esperanza en el sentido de que hay una alternativa, sino proyecciones reales que involucran otra forma de vivir. Digo, estuve en Jujuy en el Encuentro Nacional de Agroecología. La agroecología es una manera real de producir verdaderos alimentos. No es, cuando hagamos, no, hay una manera particular que se puede producir, que obviamente en el caso de los suelos argentinos, si yo tomo por ejemplo Santa Fe, habrá que pensar en políticas transicionales, claro, porque ese suelo está destruido, ese suelo que tendría que estar vivo está roto, está muerto, entonces hay que hay que recuperarlo. Pero digo, aplicando políticas transicionales, hay una manera real de producir alimento, hay una manera real de pensar en la salud, hay una manera real de pensar en la vivienda. Bueno, eso, de alguna manera, Ontología del Despojo lo que intenta es a un proyecto de despojo, de destrucción que está en juego, oponerle voces comunitarias y planes que hoy ya están en marcha. Maravilloso. Y para la gente que nos está escuchando y o viendo, por internet se puede buscar y se puede adquirir, y yo creo que en Santa Fe en alguna librería está también, pero si no, por internet también. Guille, como siempre, es más allá del tema y los tópicos que abordamos, siempre es un placer que nos ayudes a pensar juntos. Te agradezco la comunicación. Bueno, buen viaje y bueno, nos seguiremos comunicando. Un abrazo muy, pero muy grande. Bueno, el agradecido soy yo, la editorial es FP24, si no me pueden escribir por Instagram a Guille Folguera, y ahí les pongo, se encarga muy fácil con el link, y la editorial lo manda a la casa de ustedes, y profundamente agradecido, Ricardo, por tu trabajo siempre y el trabajo de tu equipo. Así que un abrazo gigante por allá. Abrazo enorme. Gracias, chau. Guille Folguera, biólogo, filósofo, doctor en ciencias biológicas, licenciado en filosofía, investigador del CONICET, docente de la UBA, activista ambiental. Yo sé que a él le gusta que le digamos que es activista ambiental. Gran tipo aparte, gran tipo. Me encantó. Gran tipo. Me encantó. He tenido la enorme posibilidad de compartir con él algunos encuentros en Santa Fe. Dimos algunas charlas juntos en Paraná y realmente un tipo del cual se aprende mucho además y muy, muy generoso a la hora de compartir sus conocimientos. Y un lujito que nos dimos en Onda Verde Radio hablando de extractivismo.